Hoy es la santa y bendita fiesta del Día de Resurrección. Hace 2000 años, Jesús celebró la Pascua y murió en la cruz en la fiesta de los panes sin levadura. Después, resucitó al tercer día, de entre los que habían dormido. El día en que Jesús mostró este inaudito y asombroso milagro a la humanidad fue el Día de Resurrección. Históricamente, la humanidad ha creído que una vez que nuestra vida en la tierra cesara, dejaríamos de existir para siempre. Sin embargo, Cristo resucitó de entre los muertos. Mediante su resurrección, Jesús confirmó y dio testimonio absoluto a toda la humanidad de que Dios tiene autoridad incluso para destruir el poder del pecado y de la muerte. Hoy es ese mismo día, el Día de Resurrección. En cuanto al Día de Resurrección, la Biblia ya daba testimonio de él, incluso antes de que Jesús resucitara. Dios lo hizo hace 3500 años, cuando designó la fiesta de las primicias en tiempos de Moisés. Comprendamos hoy el profundo significado y la voluntad de Dios que se cumple a través de esta fiesta, observando la profecía en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Veamos el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día en que el pueblo llevaba al sacerdote una gavilla del primer grano que cosechaba, tiene el nombre de la fiesta de las primicias. Como tenían que ofrecer el primer grano o los primeros frutos de su cosecha, se llamaba la fiesta de las primicias. Mientras que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura debían celebrarse en fechas concretas, la fiesta de las primicias no se centraba en una fecha concreta, sino en un día específico. Dice que debían celebrarlo el día siguiente del día de reposo. Debía celebrarse al día siguiente del día de reposo, que seguía a la Pascua y a la fiesta de los panes sin levadura. Si cae en el día siguiente del día de reposo, ¿qué día de la semana es? Esto significa que las ofrendas de la fiesta de las primicias debían presentarse en domingo. Por lo tanto, para que se cumpla esta profecía, ¿en qué día de la semana debería tener lugar la resurrección de Jesús? Tenía que ser un domingo. Como las iglesias de hoy en día no conocen esta fiesta, ponen todo tipo de excusas. Afirman falsamente, aunque el día de culto era originalmente el sábado, se cambió al domingo debido a la resurrección de Jesús. Incluso desde el Antiguo Testamento, el día de resurrección fue designado para celebrarse en domingo. ¿Y el día de reposo? ¿No se guardaba en los tiempos del Antiguo Testamento? Sí, guardaban el día de reposo. Guardaban tanto el culto semanal del día de reposo como la fiesta anual de las primicias. En otras palabras, Dios estableció la fecha del día de resurrección para que siempre se celebrara en domingo. Según esta profecía, Jesús resucitó como primicia de entre los que habían dormido el día siguiente del día de reposo, que era el domingo. Podemos encontrar este registro entre las obras que realizó Jesús. Aquí dice la fiesta de las primicias. El nombre de la fiesta en el Antiguo Testamento era la fiesta de las primicias, pero en el Nuevo Testamento se conmemora la resurrección de Jesús, llamándola Día de Resurrección. Es importante tener en cuenta que la ceremonia de ofrecer una gavilla del primer grano, llevándola al sacerdote, se hacía de acuerdo con la ordenanza de la fiesta de las primicias. Como está escrito, deben ofrecerla al día siguiente del día de reposo. El apóstol Pablo explicó en 1 Corintios capítulo 15
que Jesús era la realidad de las primicias. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y en qué se convirtió? Primicias de los que durmieron es hecho. Si nos fijamos en el significado del nombre de la fiesta, se compone literalmente de las palabras primeros y frutos. A través del Antiguo Testamento, no podemos ver que todas las ordenanzas de las fiestas que se registraron en la ley de Moisés eran en realidad profecías que Cristo iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Jesús resucitó como primicia de los que habían dormido. En otras palabras, Jesús cumplió la fiesta de las primicias. ¿Cuándo realizó Jesús esta obra? Descubrámoslo en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Como el día de reposo es el séptimo día, el día siguiente del séptimo día es el primer día. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues, ¿cómo ha sido? Ha resucitado, como dijo. ¿Cuándo resucitó Jesús de entre los muertos? Resucitó el primer día de la semana, que era el día siguiente del día de reposo. En el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, ¿qué tenían que hacer el primer día de la semana después del día de reposo? Tenían que llevar al sacerdote una gavilla del primer grano y mecerla ante Dios, de acuerdo con el reglamento del Antiguo Testamento. Se menciona claramente en 1 de Corintios capítulo 15 que Jesucristo tenía que resucitar como las primicias de los que habían dormido y tenía que cumplirse en el día siguiente del día de reposo. Veamos de cerca el origen de la fiesta de las primicias. Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto hace 3.500 años, partieron de Ramesés después de celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Sin embargo, Faraón, rey de Egipto, que inicialmente dejó ir a los israelitas, cambió de opinión y dio la orden de capturar a los israelitas y llevarlos de vuelta a Egipto. Entonces, el ejército egipcio comenzó a perseguirlos. Además, los israelitas se encontraron con el Mar Rojo frente a ellos. Esto provocó que los israelitas estuvieran muy angustiados y preocupados. En ese momento, Dios le dijo a Moisés que levantara la vara que tenía en la mano y extendiera su mano sobre el Mar Rojo. Cuando Moisés extendió su mano sobre el mar, éste se separó, formando un muro de agua a su derecha y a su izquierda, y convirtiendo el fondo del mar en tierra seca. Los israelitas pudieron cruzar el mar de un extremo a otro. Pudieron cruzar completamente y llegar al otro lado al amanecer del día 22 del primer mes del calendario sagrado. La Biblia relata que en ese momento, mientras el ejército egipcio seguía en medio del mar persiguiendo a los israelitas, Dios dejó que el agua volviera a fluir, arrastrándolos al Mar Rojo. Los israelitas llegaron al otro lado del mar al amanecer del día 22 del primer mes. A través de esta escena, podemos ver que el momento de la resurrección de Jesucristo ya estaba profetizado. La entrada de los israelitas en el Mar Rojo representa la entrada de Jesús en el sepulcro. Y la llegada de los israelitas al otro lado del mar representa la resurrección de Jesús.
Esto se convirtió en el origen de la fiesta de las primicias. En la época de Moisés, la fiesta de las primicias caía en domingo, es decir, el día siguiente del día de reposo, tras la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Debido a esto, Dios estableció una regla para ofrecer una gavilla del primer grano cada año en domingo. En el tiempo de Moisés, Dios designó la regla de ofrecer los primeros frutos para profetizar a través de esta fiesta que Jesús sería resucitado como las primicias de entre los que habían dormido. Teniendo en cuenta esto, ¿cuándo tendría que producirse la resurrección de Jesús? Ya se había predicho en el Antiguo Testamento que su resurrección debía tener lugar el domingo, el día siguiente del día de reposo. Además, como el día en que Moisés y los israelitas salieron tras cruzar el Mar Rojo era domingo, Jesucristo tuvo que resucitar al amanecer del domingo para cumplir las profecías de la Biblia. Cuando Jesús resucitó de entre los que habían dormido, los santos que murieron fueron resucitados y entraron en la ciudad santa, apareciendo a mucha gente. Confirmemos esto en Mateo capítulo 27. Veamos el versículo 51. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Jesús resucitó como primicia de los que habían dormido, y las personas santas que habían muerto salieron de los sepulcros y se aparecieron a mucha gente. A través de estos versículos, podemos ver que las profecías sobre la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento se cumplieron una por una. La asombrosa obra de Dios, registrada en Mateo capítulo 28, no fue un evento espontáneo que tuvo lugar en el tiempo de Jesús. Jesús estaba cumpliendo lo que había sido profetizado y transmitido desde los tiempos de Moisés. Esto se cumplió el día siguiente del día de reposo, que era el domingo. Sin embargo, es bastante ridículo que las iglesias del mundo actual expliquen tan astutamente este hecho. Las personas que no tienen ningún conocimiento de las fiestas de Dios pueden aceptar sus falsas insistencias. Sin embargo, el pueblo de Dios conoce el verdadero significado de las fiestas. Si prestamos atención a la profecía sobre la fiesta de las primicias, podemos ver que ya se había predicho desde los tiempos de Moisés que Jesús se convertiría en las primicias de los que habían dormido mediante su resurrección en domingo. Según el reglamento de las fiestas, la fiesta de las primicias se celebraba una vez al año en domingo y el día de reposo se celebraba cada sábado. Aunque son fiestas separadas, algunas personas ponen excusas diciendo debemos guardar el domingo porque Jesús resucitó en domingo. ¿No está claro que insisten de esta forma debido a su desconocimiento de las fiestas? Sigamos estudiando a través de Lucas capítulo 24 lo que sucedió después de que Jesús resucitara como primicias de los que habían dormido. Lucas capítulo 24, versículo 13. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Este fue un incidente que tuvo lugar el domingo en que Jesús resucitó. Continuemos con el versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes
y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Hay una ceremonia muy importante que forma parte del día de resurrección. Es la ceremonia de partir el pan. Hoy en día, muchas iglesias afirman que celebran el día de la resurrección, pero en realidad distorsionan totalmente el reglamento de la fiesta al celebrarla con huevos. Fue en el día de resurrección cuando Jesús abrió los ojos de sus discípulos al partir el pan de resurrección. Esto les abrió los ojos espirituales para percibir correctamente la apariencia de Jesús que antes no podían ver. La Pascua se celebra con el pan y el vino que contiene la promesa de la vida eterna. Sin embargo, ya que Jesús es quien nos dio la norma de partir el pan de la resurrección para abrir nuestros ojos espirituales, ¿no deberíamos tener también la ceremonia de partir el pan del día de resurrección? Sin embargo, las iglesias de todo el mundo llevan a cabo prácticas no bíblicas al comer huevos. No podemos encontrar ningún registro en la Biblia que diga que Dios nos dio huevos para abrir nuestros ojos espirituales. Estas tradiciones tienen su origen en las costumbres paganas y fueron aceptadas posteriormente a medida que las iglesias se corrompían y secularizaban. Estas falsas enseñanzas que surgieron durante la época en la que la verdad fue abolida, fueron heredadas por las iglesias actuales de todo el mundo. El día de resurrección que predicó Jesús no tenía que ver con la costumbre de comer huevos, ni tenía nada que ver con conejos. La escena en la que Jesús partió el pan con sus 2 discípulos, que iban de camino a Emaús, para abrirles los ojos espirituales, fue el ejemplo y la regla del día de resurrección que Dios nos concedió. ¿No se menciona también en Génesis capítulo 3 que al comer algo se abrieron los ojos de las personas? Cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, sus ojos se abrieron para reconocer el pecado. Sin embargo, cuando comamos el pan de resurrección, nuestros ojos espirituales se abrirán para reconocer la justicia. Dios nos lo confirma a través de Lucas, capítulo 24. Hoy, mediante el día de resurrección, Dios nos permite participar en la resurrección de Cristo como hijos de Dios. Sin embargo, entre los gentiles, hay muchos que no creen en la resurrección. Veamos cómo Dios nos enseña el poder de la resurrección en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, con nuestro cuerpo físico no podemos heredar el reino de Dios.
Continuemos con el versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero ¿qué pasará? Todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué pasará con nosotros? Y nosotros seremos transformados. Significa que los que habrán quedado vivos serán transformados. Ser transformado y ser resucitado tienen el mismo significado. Los santos que aún viven serán transformados sin ver la muerte, y los que murieron en Cristo serán resucitados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, el cuerpo físico, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesucristo se vistió de carne y resucitó de entre los muertos. Con su cuerpo recién resucitado, Jesús se apareció a sus discípulos y comió con ellos. Apareció y se puso delante de ellos, aunque la puerta estaba bien cerrada. Así como Jesús fue revestido con un cuerpo, no confinado ni limitado por el tiempo y el espacio, nosotros también seremos completamente cambiados y revestidos con ese mismo cuerpo. ¿No resucitaremos todos y seremos transformados? Vayamos al versículo 35 y entendamos un poco más sobre la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Dios nos enseñó a través de la escena de la resurrección de Jesús, a través de 1 de Corintios capítulo 15, que seremos transformados en el día que Él venga. No seremos transformados en cuerpos terrenales perecederos, sino en cuerpos espirituales para estar con Dios en el cielo y disfrutar de la vida eterna y de las bendiciones por los siglos de los siglos. No deberíamos aferrarnos siempre a esta esperanza. Veamos un versículo más en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que durmieron en Él se refiere a los que murieron en Cristo. ¿Cómo los traerá? Resucitándolos y reuniéndolos con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo. ¿Y los muertos en Cristo qué harán? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Acaso ser arrebatado en el aire no significa que Dios nos cambiará y transformará? Se menciona que en el momento de la resurrección y la transformación, nuestros cuerpos perecederos serán vestidos de inmortalidad. Antes de concluir, veamos un versículo más para saber cómo seremos cambiados. Mateo capítulo 22, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán, ¿como quiénes? Como los ángeles de Dios en el cielo. En la resurrección seremos transformados en cuerpos como los de los ángeles. Para restaurar nuestra apariencia original, angelical, Dios nos condujo a la verdad y a Sion para que pudiéramos guardar la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, que es el día de resurrección. Hoy es el día en que partimos el pan según las enseñanzas de la Biblia. Espero que sea un día de resurrección lleno de gracia que abra aún más nuestros ojos espirituales para que todas las almas que duermen puedan despertarse. Sigamos teniendo una gran esperanza en el eterno reino de Dios. Hoy es el día en que Dios deshace el poder de la muerte y la oscuridad y toda la negatividad que pertenece a este mundo. En este día, Dios despierta y nos rescata a nosotros, sus hijos, que estábamos encadenados por la muerte y el Hades. Por lo tanto, pido a todos los miembros de la familia de Sion que guarden este día de resurrección con más gracia para que podamos recibir grandes bendiciones de Dios. Esperando que hayan recibido mucha gracia a través de estas palabras, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.